Buen día, clase. Bien, continuando con la determinación de algunas propiedades de la transformada, tenemos ahora esta que tiene que ver con la derivada de la transformada, o hablando en términos generales, la diferenciación de la transformada. Entonces, partimos del hecho de que conocemos la transformada de la función f de t. Entonces, si f de s es la transformada de f de t, entonces menos 1 a la n por la enésima derivada de la transformada termina siendo la transformada de esta función, del producto de t a la n por f de t. Traten de ustedes mirar cuál es la hipótesis en este resultado y cuál es la consecuencia. O sea, si yo conozco la transformada de esta función, observen que aquí la función aparece multiplicada por t a la n. Usando terminología de la propiedad pasada, podemos decir que la estamos modulando la función mediante una función potencial. El teorema de corrimiento, que es la propiedad anterior, hablaba de modulación de la función mediante una exponencial, e a la menos alfa t. Aquí estamos modulando la función mediante la función potencial t a la n. La pregunta nuestra sería, si la transformada de f de t es f de s, ¿cómo cambiará la transformada de esa función si la función inicial la multiplicamos por una función potencial, o sea, t a la n? Entonces el resultado aparece aquí. La transformada de esta función es la derivada enésima de esta función multiplicada por menos 1 a la n. O sea que a través de la derivada de la transformada conseguimos la transformada de cualquier producto de la forma t a la n por f de t. Observen que el exponente de t tiene que ver con el orden de la derivada y de paso con el exponente de menos 1. Y obviamente partimos de que para esta función que aparece aquí conocemos su transformada. O sea, entonces, esta es la hipótesis, es la consecuencia. Dado que este resultado lo vamos a utilizar para generar la transformada de varias funciones, o sea, se nos está ampliando la tabla de transformadas y por lo tanto sus resultados inversos, entonces nos damos la oportunidad de demostrarla, de comprobar ese resultado. Entonces, sabemos que f de s, o sea, la transformada de esta función, se determina por definición a través de esta integral. Entonces, cada vez que vemos esta integral, integral de 0 más infinito de a la menos st por f de t d de t, obviamente lo primero que concluimos es que le estamos calculando la transformada f de t. O sea, la función que acompaña aquí a la exponencial es la función inicial a la cual le estamos calculando su transformada y su transformada nos da f de s. Eso debe estar claro y se los estoy enfatizando porque de eso depende que entendamos allá el resultado. Entonces, vamos a derivar ambos miembros de esta igualdad, pero respecto al parámetro, no respecto a t, sino respecto al parámetro. Eso quiere decir que podemos entrar a derivar dentro de la integral, donde solo el primer factor depende de s. Entonces los demás se van a mantener constantes, porque vamos a derivar respecto a s. Esa es una de las razones por las cuales escribimos la notación de derivada así, a través de la diferencial. Entonces, aquí usamos pues este lenguaje más directo. Vamos a derivar ambos miembros de esta igualdad respecto a s. Entonces, primera derivada de s igual a la derivada de esto. Como es una derivada parcial, o sea, respecto a s, entonces esto lo mantenemos quieto y nos queda la derivada de la exponencial, es la misma exponencial por la derivada interna, como es respecto a s, pues por menos t, f de t de t. Análogamente, segunda derivada igual a la derivada anterior.
Entonces, otra vez, la derivada de a la menos st nos da e a la menos st por la derivada interna, que es menos t. Y por el menos t que traíamos, nos queda menos t al cuadrado y f de t de t. Asimismo, la tercera derivada, y nos va a quedar menos t al cubo. Y por lo tanto, generalizando, obtenemos que la enésima derivada, entonces por analogía, observen, el exponente de t corresponde al orden de la derivada. Entonces, segunda derivada, menos t al cuadrado, tercera derivada, menos t al cubo. Entonces, sin problema, la enésima derivada de nuestra transformada respecto a s terminó siendo la integral de 0 más infinito de a la menos st por menos t a la n por f de t de dt. Un pequeño cambio aquí en este resultado nos va a decir que vamos a lograr obtener la transformada de una nueva función. Entonces, del lado izquierdo tenemos en su otra notación la enésima derivada de f respecto a s, o sea, esto. Igual, y entonces como aquí está menos t a la n, por ley de exponentes, esto lo descomponemos en menos 1 por t a la n. Entonces nos queda menos 1 a la n por t a la n, y ese menos 1 a la n, por ser constante, lo sacamos fuera de la integral, que es lo que está aquí. Por e a la menos st, t a la n f de t. Ahora, pues, a pesar de que esto es un elemento básico de álgebra, nos preguntamos cómo deshacernos de este elemento. Entonces voy a multiplicar ambos miembros de esta igualdad por menos 1 a la n. Entonces nos queda de este lado menos 1 a la n, y de este lado nos quedaría menos 1 a la 2n. O sea, menos 1 a la n por menos 1 a la n y menos 1 a la 2n. Y como ese exponente es par, pues menos 1 a un exponente par nos da 1, desaparece ese factor y nos queda solamente esta parte. Ahora, esto que estamos aquí recalcando, nos preguntamos qué es. Esa es la nueva función a la cual estamos calculando la transformada. Por eso aquí desde el comienzo les enfatizaba, miren, cuando calculamos esta integral, le estamos calculando la transformada a f de t. La característica de la transformada es esta función. Entonces aquí aparece la función, pero en lugar de f de t aparece este producto, t a la n f de t. O sea que con esta integral le estamos calculando la transformada ¿a qué función? A la función t a la n por f de t, que es la que está haciendo el papel de f de t. Por lo tanto, la transformada de esta función terminó siendo la enésima derivada de la transformada de la función original multiplicada por menos 1 a la n. Y eso es lo que precisamente terminamos concluyendo. Entonces, menos 1 a la n por la enésima derivada de la transformada de la función original respecto a s, terminó siendo la transformada de esta función, de t a la n f de t. Pues, ¿qué les puedo decir? Este resultado, o sea, veámoslo aquí, o bueno, aquí, nos va a permitir, como un buen ejemplo, hallar la transformada de cualquier función potencial, la función t a la 1, t al cuadrado, t al cubo, etc. En general, t a la n. Esa va a ser la herramienta para poder calcular la transformada de la función potencial y de cualquier otra función que sea el producto de una función potencial por una función cuya transformada conozcamos. Eso lo vamos a promover en clase, así que pasemos a mirar otra propiedad que va a ser muy importante porque tiene que ver con cómo vamos a resolver ecuaciones diferenciales a través de la transformada. Finalmente llegamos a una de las propiedades anheladas para la transformada, que tiene que ver con transformada de las derivadas. Con esta herramienta pues vamos a incursionar en la solución de ecuaciones diferenciales a través de la transformada. Eso lo vamos a entender casi que de entradita. Entonces,
para que todos los resultados que vamos a obtener tengan sentido, o sea, las integrales que van a aparecer converjan, necesitamos garantizar que tanto f de t como todas sus derivadas sean funciones acotables, o sea, que cumplan con la condición 1, acotables mediante una función exponencial. De la primera clase sobre transformada, acuérdense que determinamos una restricción que deben cumplir las funciones para que exista la transformada, que tenía que ver con acotamiento de una función exponencial. Entonces, bajo esa condición podemos inducir la transformada de las derivadas de una función dada. Entonces, queremos calcular inicialmente la transformada de la primera derivada de la función, bajo la condición de que para la función f de t conocemos su transformada, o sea, f de s es la transformada de f de t. Entonces, para hallar la transformada de la primera derivada, pues usamos la definición integral de a la menos st por f' de t, que es a la cual le vamos a hallar la transformada. Pues el papel de f de t lo está haciendo f' de t, por definición de transformada. Entonces vamos a calcular esta integral por partes. Entonces elegimos como u la función exponencial y como d de b f' de t de t, pues se presentía. La derivada de u respecto a t nos daría menos s a la menos st de t. Y b, que es la integral de esto, es f de t. Entonces, aplicamos el método de integración por partes, u por b, evaluado de 0 más infinito. No queremos meterle límite, que es como normalmente se calculan las integrales impropias, para no volver pesado esto. Pues ya sabemos que tenemos que evaluar de 0 más infinito. Menos de la fórmula integral de b, que es f de t, por d de u. Pero d de u viene con menos, entonces más, sacamos la s, integral de 0 más infinito, d a la menos st, f de t de t. Aquí en este momento, ¿qué percibimos? Que con esta integral le estamos calculando la transformada f de t. O sea que la lectura es que esto termina siendo f de s. Porque si aquí, en esta, que es la definición de la transformada, aparece f de t y nosotros conocemos la transformada, pues esto que está aquí no es más que f de s. Así que evaluamos este primer resultado, o sea, u por b, al evaluarlo en infinito, o sea, al calcular el límite de esto, cuando t tiende a infinito, esto va a tender a 0. Se pregunta uno por qué, porque pues no la podemos tomar así olímpicamente. Sabemos que f de t es una función acotada por una función exponencial. O sea que si esto lo multiplicamos por esta función, sabiendo que t tiende a más infinito, pues digamos que la bajamos, nos quedaría e a la st. Y esta función es una función acotada, dividida entre una función que tiende a infinito, pues eso va a tender a 0, porque esta función es una función limitada, en cambio la otra va a crecer indefinidamente, si la miramos colocándola abajo. O si la colocamos desde aquí, pues esta función va a tender a 0, multiplicada por una función acotada, eso va a tender a 0. Entonces, evaluado esto cuando t tiende a más infinito, esto va a dar 0, menos, evaluado en 0, nos queda 1 por f de 0, más s, por lo que ya habíamos visto. Esto es la transformada de f de t, o sea, f de s. Finalmente, hemos llegado al siguiente resultado, que si f de s, que es lo que dice aquí, es la transformada de f de t, o sea, conocemos la transformada de esta función, entonces s por f de s menos la función inicial evaluada de 0 termina siendo la transformada de la derivada. Pero observen que este f de s no es cualquier
transformada, es la transformada de la función original, o sea, de la que está sin derivada. Esa es la que aparece aquí. O sea que la transformada de la derivada se calcula a través de la transformada de la función sin derivar. Pero aparece multiplicada por S menos esa función evaluada en 0. De esa forma conseguimos la transformada de la primera derivada. Ahora hagamos lo mismo con la transformada de la segunda derivada y luego generalizamos. Y de esa forma obtenemos ya las fórmulas que nos van a permitir entrar a resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, aunque no lo hice en el caso anterior, aquí voy a iniciar recalcando en la idea de lo que es hallar la transformada por definición. Si me dan una función y me piden hallar la transformada, entonces sé que voy a obtener una función que depende del parámetro S, la cual se calcula mediante esta integral. Aparte del factor e a la menos st, aparece la función a la cual le voy a calcular la transformada. O sea, que cada vez que yo necesite determinar la transformada por definición, aquí, acompañando a la función exponencial e a la menos st, tiene que aparecer la función a la que voy a calcularle la transformada. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque cada vez que llegamos a una integral de esta, lo que aparezca aquí es a lo que le estamos calculando la transformada. Entonces, vamos a determinar la transformada de la segunda derivada de la función f de t. Entonces, calculamos la integral. Ahí, siguiendo lo que acabamos de comentar, está la función a la cual le vamos a calcular la transformada. La programamos para hacerla por partes, estilo lo que hicimos en el caso anterior. U por b evaluado de 0 más infinito, menos con el menos que trae el d de u, s por a la menos st, por f', que es b, d de t. En este momento veo que con esta integral le estoy calculando la transformada a f' de t, por eso iniciamos enfatizando en eso. Entonces uno apenas ve esta integral dice, esta integral determina la transformada de f' de t, que nosotros ya la calculamos hace un momento. Así que esto nuevamente, debido a la condición que comentamos al comienzo, de que todas las derivadas son funciones acotables, tienen que ser acotables, pues para que esto converja. Entonces esto, al calcular el límite, cuando t tiende a más infinito, va a tender a 0, por la misma condición que explicamos anteriormente. Entonces nos queda esto evaluado cuando t tiende a más infinito, va a dar 0, menos, o mejor dicho, evaluado en infinito, podríamos decir, a 0, menos esto evaluado en 0, nos queda 1 por f' de 0. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo, después de calcular la antiderivada, se evalúa primero en el límite superior, menos en el límite inferior, para poder entender este signo. Más s por esto, pero esto no es más que la transformada de la primera derivada, que ya la habíamos calculado anteriormente. O sea que copio y pego la transformada de la primera derivada, es s por f de s menos f de 0, sin olvidarse que este f de s es la transformada de la función original, o sea, de la función f de t. Así que hacemos operaciones, aquí nos quedaría s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Así que ya tenemos la transformada para la primera derivada, la transformada para la segunda derivada, pero como no está descartado que resolvamos ecuaciones de tercer orden, de cuarto orden, entonces necesitamos, con base en estos resultados, generar una fórmula para la transformada de la enésima derivada. Así que partimos de lo mismo.
Si f de s es la transformada de f de t, entonces por analogía a los resultados que ya obtuvimos, la transformada de la enésima derivada de t será este resultado. Entonces, si nos guiamos por los resultados anteriores, s a la n por f de s menos el exponente de s va disminuyendo y va apareciendo f y sus derivadas evaluadas en 0. Entonces, por f de 0, luego aquí f' de 0, hasta llegar a la menos 1ª derivada de la función evaluada en 0. Todas estas formulitas, estos resultados, hay que tenerlos presentes a la hora de aplicar la transformada a cada una de esas derivadas. Entonces, todo esto lo estaremos ya promoviendo en una próxima sesión cuando estemos ya resolviendo ecuaciones diferenciales. Por lo pronto, hasta ahí llevamos los resultados.